Bien, pues vamos a ver lo que es la parábola dentro de nuestro programa de geometría analítica. Como podemos apreciar gráficamente, aquí tenemos la parábola. Como definiciones, se define que la parábola es el lugar geométrico donde observamos las siguientes concurrencias. Por ejemplo, tenemos el punto P de coordenadas x, y que equidista a un punto fijo, que en este caso es el foco, y a una recta, que es la recta directriz, ¿sí? Entonces vamos a identificar diferentes elementos que están en este plano cartesiano. Tenemos el eje X, el eje Y, tenemos el foco, tenemos el vértice, un punto P, cualquiera de la parábola. Tenemos una recta aquí que se llama la recta directriz y tenemos una recta a la misma distancia que se conoce como el lado recto. ¿Cuál es la distancia que separa a esta recta directriz de aquí donde está el vértice? Pues se llama parámetro y es la misma distancia que existe del vértice al foco, o a su vez a la recta que se conoce como lado recto, es el parámetro. Entonces ya identificamos los diferentes elementos que conforman la ecuación de la parábola. En este caso, por ejemplo, el lado recto tiene una magnitud que es 4 veces el valor de P. Entonces el lado recto va en este sentido. Toca la parábola en sus dos puntos. Vamos a ver el siguiente caso. Dice, determina la ecuación de la parábola conociendo que el foco se encuentra en 0,3. Como lo tenemos aquí en nuestra gráfica, tenemos aquí en nuestro eje coordenado, contamos 3 unidades hacia el norte en sentido positivo y tenemos 0 en X y 3 en Y. Por tal, la parábola abre en el sentido del eje de la Y. Entonces tenemos el foco y a la misma distancia tenemos la recta directriz, 1, 2, 3 unidades hacia abajo. Nos dice que la recta directriz está en y más 3 igual a 0. Si este 3 lo pasamos de este lado, nos queda y es igual a menos 3, que es exactamente esto, que la recta va a pasar por el punto menos 3, 0, menos 3 para el caso y. Vamos identificando algunos elementos que vamos a requerir para la ecuación que va de un punto a una recta. A partir de esta ecuación, como no tenemos el elemento que contiene a x, por tal razón el coeficiente es 0. Tenemos el elemento que acompaña a y, que en este caso es la unidad, y tenemos que el término independiente es c igual a 3. Bueno, vamos del otro lado del pizarrón para observar lo siguiente. Dice, se recurre a la ecuación de la recta de la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay de este punto P al foco y la distancia que hay de un punto a una recta. Siendo así, recordando la ecuación de la distancia entre dos puntos, tenemos lo siguiente. Es x2, ¿quién va a ser x2? Esta x menos x1, ¿quién es x1? El valor 0 del punto que es el foco, más y menos 3. 3 unidades de donde está pues el foco, elevado al cuadrado. Sacamos el cuadrado del primer término, es x cuadrada, y desarrollamos este binomio. Nos dice y cuadrada menos 6y más 9. Ya tenemos la distancia que hay del punto P al foco. Ahora vamos a ver la distancia que hay del punto P a la recta directriz. Les decía, hacemos uso de la ecuación de un punto a una recta, que es esta que ustedes aprecian aquí. Sustituimos los valores, por ejemplo, el valor de A ya habíamos dicho que es 0. El valor de B es la unidad que multiplica a Y
más el término independiente que es 3 unidades sobre la raíz cuadrada de a cuadrada, pero como es 0 no lo tomamos en cuenta, y b cuadrada que es la unidad. Entonces todo esto se resume a y más 3, porque la raíz cuadrada de 1 al cuadrado pues sigue siendo 1. Vamos a igualar este y más 3 con lo que obtuvimos en la primera de las ecuaciones, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos 6y más 9. Igualamos ambas distancias porque ya se menciona que el punto P equidista del foco y de la recta directriz, es decir, la misma distancia, entonces por eso se igualan. Para quitar este radical vamos a elevar los dos términos al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda del lado izquierdo? Pues eso mismo sin el radical. Del lado derecho pues nos queda y más 3 al cuadrado. Desarrollamos el binomio, es el cuadrado del primer término, el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y del lado izquierdo pues tenemos lo que ya estaba. Como tenemos del lado izquierdo y cuadrada positivo y del lado derecho y cuadrada positiva, pues de entrada se pueden eliminar, ¿sí? Su suma va a ser 0. También como tenemos 9 positivo del lado izquierdo y 9 positivo del lado derecho, también se cancela. ¿Y qué es lo único que nos queda? X cuadrada. Este 6 pasa con signo negativo como menos 6 y menos 6 menos 12y igual a 0, y es así que llegamos a la ecuación de la parábola dadas estas condiciones, el foco en 0,3 y la recta directriz en y más 3 igual a 0.